A ver, imagina esto. Estás en medio de una catástrofe total, una plaga espantosa y de repente alguien que puede detenerla te pregunta, dime, ¿cuándo quieres que se acabe? Pues dirías ahora mismo, ¿no? O ayer. Exacto. Bueno, pues en la historia de las plagas de Egipto, el faraón está justo en esa situación. Moisés, con el país invadido de ranas por todos lados, le hace esa misma pregunta. Y la respuesta del faraón es de no creerse. Es rarísima. Dice, mañana. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría aguantar una plaga de ranas una noche más? Es una pregunta excelente. Y ese es justo el tipo de detalle que se nos escapa, pero que si lo analizas, te abre un mundo de entendimiento. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos más conocidos, las plagas de Egipto, pero desde otro ángulo. Con otras herramientas. Sí, tenemos varias traducciones del Éxodo, claro, pero lo más importante son los comentarios antiguos, sobre todo los de un sabio del siglo XI, Rashi. Su trabajo es como tener las notas del director. Totalmente. Revela motivaciones, simbolismos, cosas que no ves a simple vista. Así que la misión es esa, ver qué se esconde debajo de la superficie de esta historia. Claro, y de eso se trata. Porque la narrativa básica, bueno, casi todos la conocemos. Lo increíble es ver cómo generaciones de estudiosos la han desmenuzado, palabra por siglos. No es algo que él invente, entonces. Para nada. Rashi recopila y explica tradiciones mucho más antiguas. Nos da acceso a la lógica interna de los eventos, y vemos que no es solo una lista de desastres. Es más bien... Es un diálogo, una confrontación psicológica y estratégica súper sofisticada. Esos pequeños detalles del idioma original, como esa respuesta del faraón, son la clave de todo. De acuerdo, pues empecemos justo por ahí, por esa respuesta que a primera vista no tiene sentido. Mañana, parece casi suicida. ¿Qué se nos está escapando? Muchísimo. Y aquí es donde Rashi nos da la luz. Él explica que hay que leer el diálogo con muchísimo cuidado. La pregunta de Moisés no es solo ¿cuándo rezo? Es algo más como fija tú el momento para que yo rece por ti. Ah, ok. El faraón al decir mañana no está pidiendo que la oración se haga mañana. Lo que está haciendo es poner una prueba increíblemente específica. Una prueba. Sí, le está diciendo a Moisés, quiero que reces hoy, pero quiero que el efecto, o sea, que las ranas desaparezcan por completo, ocurra precisamente mañana. Un momento. Eso lo cambia todo. No es que lo esté posponiendo. No, Es un desafío. Es casi como un experimento científico. Está controlando las variables. justo, no quiere que sea una coincidencia. Claro, como si las ranas de todos modos ya se fueran a ir. Quiere ver si el poder de Moisés es tan preciso que puede literal programar un milagro con 24 horas de anticipación. Exactamente. Es un acto de escepticismo total. Quiere eliminar cualquier factor de azar. Y bueno, como dices, el experimento funciona. Moisés acepta, reza, y el texto es muy explícito con el resultado. Cierto. No dice nada más, se fueron las ranas. No, dice que murieron en las casas, en los patios y en los campos. Y el detalle que sigue es brutalmente gráfico. Dice, las apilaron en montones y la tierra apestaba. Sí, es una imagen muy fuerte. Casi puedes olerlo. Es la prueba física innegable de que el milagro ocurrió. Millones de cadáveres de ranas. Uno pensaría que ante eso, pues ya, el faraón se rinde. Pero no pasa eso. Justo cuando ve que hubo un respiro, vuelve a su postura. Y aquí otra vez el lenguaje original nos da otra pista clave. El verbo hebreo que se usa es beachber. Muchas traducciones lo ponen como su corazón se endureció. Como si fuera algo pasivo que le sucedió. Exacto, pero Rashi señala que gramaticalmente es un infinitivo que implica una acción continua, activa. Una traducción más fiel sería y continuó endureciendo su corazón. ¿Qué diferencia? No es que se le endureciera. No, es que él lo endurecía. Híjole, qué sutil pero qué importante. No es una reacción, es una decisión. Consciente. Con cada momento de alivio, él elige activamente volver a resistir. No es que se le olvide el problema. Claro, es que una vez que la presión inmediata se va, elige ignorar la causa. Es una psicología fascinante. Alguien que solo reacciona a la presión y que en cuanto se va, reafirma su control. Precisamente, es un patrón de comportamiento.
Y este patrón es lo que obliga a que la presión, digamos, divina, tenga que escalar. Si una prueba tan clara no funciona, el siguiente paso tiene que ser más inescapable. Y ante esa terquedad, como dices, la presión tuvo que escalar. ¿Cómo se ve eso en la tercera plaga? ¿La de los piojos o mosquitos? Ajá. Aquí lo que me llama la atención es que cambia el procedimiento. Dios le dice a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. En las otras, Moisés era el protagonista. ¿Por qué ahora Aarón? Esta es una de esas joyas de los comentarios que de verdad te hacen detenerte. Rashi explica, basándose en tradiciones más antiguas, que había una razón ética muy profunda. Ah, sí. Moisés no debía golpear el polvo, ¿Por qué? porque el polvo lo había protegido a él en un momento clave de su vida, años atrás, cuando Moisés mató al capataz egipcio. Claro, para defender al esclavo. El incidente que lo obliga a huir de Egipto. Ese mismo. El texto dice que él lo escondió en la arena. ¿Ah? El polvo, la arena, fue su cómplice silencioso. Ocultó la evidencia y le permitió escapar. Por lo tanto, para Moisés, golpear ese mismo elemento habría sido un acto de ingratitud. ¡Qué increíble! Es una lección sobre lo que en hebreo llaman hakarat atov, el reconocimiento del bien, la gratitud. Y esta tradición dice que ese principio aplica incluso a las cosas inanimadas. O sea que como Moisés le debía gratitud al polvo. La tarea de golpearlo recayó en Aarón. Eso es asombroso. Es una coherencia moral interna que es totalmente invisible si solo lees el texto por encima. Implica una visión del mundo donde todo está conectado. Totalmente. Bueno, y esto nos lleva al otro gran evento de esta plaga, el enfrentamiento con los hechiceros del faraón. Hasta este punto, ellos habían podido replicar las plagas. Sí, le daban al faraón una excusa para dudar. Convirtieron el agua en sangre, hicieron aparecer ranas. Pero con los piojos, el texto lo dice muy claro. Y lo intentaron, pero no pudieron. ¿Qué pasó? Se les acabó el truco. Lo fascinante es que la tradición no solo dice, era un milagro más grande. Da una razón técnica, casi como una regla de un manual de magia. ¿Técnica? ¿Sí? Rashi explica que la hechicería egipcia, según la tradición, operaba, digamos, a través de la manipulación de fuerzas demoníacas. Las llaman Shedin. Ok. Y esta creencia sostenía que esas fuerzas tenían una limitación fundamental. No tienen poder sobre una creación que sea más pequeña que un grano de cebada. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que la tradición le pone reglas físicas a la hechicería? Solo bloques más grandes. Su poder tenía un umbral, y los piojos estaban por debajo de ese umbral. No podían crear o manipular algo tan diminuto. Exacto. Por eso fallaron. No por falta de habilidad, sino porque la plaga operaba a un nivel que su tecnología espiritual simplemente no podía alcanzar. Y eso debió ser un shock para ellos, porque si entiendes las reglas de tu propio arte y de repente algo las rompe, te das cuenta de que estás lidiando con un sistema operativo completamente diferente. Claro. Y es entonces cuando se rinden. Son ellos, los expertos del faraón, los que se dan la vuelta y le dicen esa famosa frase: este es el dedo de Dios. Exacto. Y su conclusión es clave. No dicen, es un hechicero más fuerte o es un truco que no conocemos. Lo atribuyen directamente a una fuente divina. Ellos reconocen una realidad superior al toparse con los límites de su propio conocimiento. Irónicamente, son los primeros en Egipto en interpretar correctamente lo que está pasando. ¡Qué increíble! Sus propios expertos, la gente en la que confía, le dicen esto es divino, y aún así no cede. Es como si la evidencia solo lo hiciera más terco. ¿Qué se necesita para romper un muro así? ¿Qué viene después? Pues viene una plaga que cambia las reglas del juego por completo. A pesar de la advertencia de sus magos, el texto repite la frase: el corazón del faraón se endureció. Así que llega la cuarta plaga. La cuarta. La palabra hebrea es arof. A veces se traduce como tábanos, pero la mayoría de los comentarios, incluido Rashi, lo interpretan de otra forma. ¿Qué era exactamente este Arof? Rashi explica que la palabra viene de la raíz que significa mezcla. No era una sola especie, era una mezcla de fieras. O sea,
una horda caótica de todo tipo de animales salvajes, serpientes, escorpiones, invadiendo las ciudades. Era la naturaleza salvaje irrumpiendo violentamente en el orden de la civilización. Híjole. Y para intensificarlo, Rashi señala otro detalle en el verbo que usa Dios. No dice solo enviaré, sino masliach, que implica incitar o azuzar. Ah, o sea que no es que solo aparezcan. No, es que Dios los está volviendo activamente hostiles contra los egipcios. Hay una intención, una dirección. No es solo un desastre natural. Y en este punto, los comentarios introducen una metáfora increíble para darle sentido a todo esto, ¿no? Sí, Rashi cita un midrash, una enseñanza antigua, que ve todas las plagas como una estrategia militar, como si Dios estuviera sitiando una ciudad. Una analogía muy poderosa. Sí, según esta visión, la plaga de sangre que contaminó el Nilo fue el equivalente a cortar el suministro de agua de la ciudad sitiada. El primer paso en cualquier asedio, claro. Y las ranas, que estaban por todos lados con ese ruido incesante. Serían la guerra psicológica, como las trompetas de un ejército sitiador diseñadas para quebrar la moral, para que no haya paz, para infundir miedo constante. Y la tercera, los piojos, que picaban y atormentaban. Serían como una lluvia constante de flechas, un ataque directo y doloroso contra la población. Siguiendo esa lógica militar, ¿qué sería esta cuarta plaga? ¿La mezcla de fieras? Sería el siguiente paso, lanzar tropas de choque, desatar una fuerza de combate directa y caótica dentro de las murallas para causar estragos. Esta metáfora le da un orden, una progresión lógica a lo que de otro modo parecen calamidades al azar. Pero en esta cuarta plaga ocurre algo más. Hay un elemento nuevo que no había aparecido antes y que es quizás el punto más importante de todos. Sin duda, aquí se produce el punto de inflexión teológico de toda la secuencia. Por primera vez, Dios introduce explícitamente el concepto de separación. ¿Separación? Sí, dice, en ese día apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella mezcla de fieras. Y luego da la razón, para que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra. El milagro se vuelve quirúrgico. Ya no es una calamidad regional que afecta a todos por igual. Exacto. Ahora hay una frontera invisible. De un lado de la calle, el caos. Del otro lado, la normalidad. La geografía del milagro se vuelve tan importante como el milagro mismo. Ya no hay forma de atribuirlo a un fenómeno natural. Se elimina por completo la ambigüedad. Si conectamos todo, la progresión es innegable. A ver, Las dos primeras plagas podían ser imitadas. La tercera demostró un poder que superaba la hechicería, basado en reglas que ellos mismos entendían. Y ahora la cuarta. la cuarta demuestra un control absoluto no solo sobre la naturaleza, sino sobre el espacio, sobre la geografía. Es una demostración de soberanía total. Y el poder divino no se presenta solo como destructivo, sino también como selectivo y protector. Está diseñado para no dejarle al faraón ninguna escapatoria lógica. Ninguna forma de racionalizar lo que está viendo. Y para mandarle un mensaje no solo a él, sino también a los propios israelitas y a los egipcios. El mensaje de que hay una distinción, una protección deliberada en medio del caos. Ok, recapitulando un poco. En este recorrido por apenas 4 plagas, hemos visto que la obstinación del faraón no es pasiva, sino una elección activa. De seguir endureciendo su corazón. Hemos descubierto un código de gratitud tan profundo que aplica hasta el polvo. Y hemos seguido una escalada militar, pasando de trucos que los hechiceros podían imitar a un poder que no podían ni tocar. Culminando en un milagro que traza una línea geográfica entre la protección y la destrucción. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta que creo que es el núcleo de toda esta historia. Pensemos en los hechiceros. Eran los expertos de su tiempo. Sí. Cuando se enfrentaron a la plaga de los piojos, algo que su ciencia no podía explicar ni replicar, su reacción fue inmediata. Es el dedo de Dios. Vieron la evidencia, chocaron contra sus propios límites y cambiaron su conclusión. Aceptaron una nueva realidad. Pero el faraón, que vio exactamente la misma evidencia, que además recibió el veredicto de sus propios expertos, reaccionó de la manera opuesta. Se endureció todavía más. Y esa es la reflexión final, ¿no? ¿Qué hace que una misma prueba, una misma demostración irrefutable, lleve a una persona a la aceptación y a otra a una resistencia mayor? No parece ser una cuestión de falta de evidencia.
La evidencia estaba ahí, apestando en montones. Es algo más profundo. Sí, es algo sobre cómo la voluntad, el poder, la identidad pueden hacer que una persona se niegue a ver lo que tiene justo enfrente.